Buenas noches a todas las personas que están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio del programa Brain Fitness y Bienestar. Hemos estado compartiendo una serie de informaciones, videos, materiales utilísimos, todos orientados a que nosotros asumamos una actitud más responsable y más consciente de la importancia de nosotros cuidar, proteger, nutrir y potenciar, es decir, eh, retar y desarrollar nuestro cerebro, que es nuestro centro de comando. Y entonces, muchas de las cosas que nosotros damos el cerebro como por sentado, y el cerebro no podemos darlo por sentado. En muchas de las tragedias que vemos todo el tiempo en primera plana, aquí y fuera de aquí, en la base de eso está un cerebro disfuncional. Lógicamente, un cerebro disfuncional pues va a tener conductas disfuncionales. Y la disfunción cerebral comienza siempre, en buena medida, por carencias nutricionales, porque el cerebro depende de nutrientes para poder operar. Y además, pues lógicamente no es solamente esa parte, sino también nosotros desarrollar estrategias de pensamiento y de manejo de autodominio eficiente. Y para nosotros, pues, aprender sobre eso y hablar sobre eso, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Y el beneficio de tener a un especialista en, en, en la mente, porque precisamente vive de eso, es médico psiquiátrica, sí, perdón, médico psiquiatra especializado en psiquiatría infantil y también en psiquiatría oncológica. Pero nosotros no vamos a hablar de la parte terapéutica, eh, sino más de la parte preventiva, más de qué yo puedo hacer y cómo puedo hacer para mantener mi cerebro sano, mi cerebro desarrollado, mi cerebro en buen estado. Y el que ya tenga una avería, ya sabe que puede contactar al doctor Fernández. No, 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 que va. No, porque para corregir problemas deben estar los especialistas. Ahora, No, pero vamos a hablar de prevención. vamos a hablar de prevención, que es lo que más nos conviene. Qué Así que, bien. eh, Osvaldo, bueno, preséntate y habla un poco de tu experiencia para que todos los presentes y los que van a ver el video a través de YouTube, pues tengan una idea de ti y de tu experiencia. Bien. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok, bueno, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Osvaldo Antonio Fernández Domínguez. Estoy radicado aquí en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y donde he ejercido por ya que casi unos 30 años, diría yo. Yo me especialicé, hice la especialidad aquí en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital, donde me especialicé primeramente en psiquiatría de adultos, se puede decir una especialidad en psiquiatría infantil. Trabajé un tiempo en el centro Cortellis, que es una parte de una institución que se especializaba en proveer servicios psiquiátricos o servicios de apoyo a todos los pacientes que padecían de cáncer. Luego, eh, como parte también del Jackson Memorial Hospital, después de ahí trabajé por un buen tiempo en la práctica
no privada de tener una propia oficina, pero sí en práctica privada en compañía de otros amigos psiquiatras y luego también en algunas otras instituciones. En estos momentos me encuentro parcialmente retirado. Todavía participo en una institución semi privada y también participo en el Jackson Memorial Hospital, en el programa que tienen de asistencia psiquiátrica para los pacientes que están en los centros de reclusión. Así que ese más o menos a grandes rasgos es la experiencia en el campo de la psiquiatría. La, la psiquiatría y su hermanita, que es la psicología, son dos carreras que han estado trabajando sobre tanto el cerebro como la conducta, Correcto, ¿verdad? Eh, Sin embargo, tal vez es el órgano menos conocido. Y aunque a partir de, creo que de la década del 90 se le declaró a la década del 90 la década del cerebro, correcto, y también se ha logrado algo que no se había logrado antes, que era poder ver el cerebro sano y vivo en operación a través de técnicas como la resonancia, la técnica de imágenes que te pueden permitir ver hacia dónde van los flujos de sangre, qué áreas del cerebro se activan. Creo que actívense. todavía falta mucha información por descubrir y ahora mismo hay como un auge de la neurociencia y todo lo que diga neuro delante se está, o sea, hay mucha producción de información, pero eh, ¿qué nosotros como individuos podemos hacer para cuidar el cerebro? Porque mucha conducta que nosotros vemos realmente ponen a riesgo el cerebro. Desde estar jamaqueando al niño, ok, Sí, desde estar jamaqueando al niño, o sea, creo que el cerebro nada en el líquido, el ¿verdad? líquido cefalorraquídeo, Encefálico. sí, Y sí. entonces, cuando usted lo está jamaqueando, ese cerebro está golpeándose. Está golpeando las paredes, correcto. Y, y a partir de ahí, también pienso, y escúchame que te estoy haciendo, pero es para que te explaye. Pienso que también incluso hay bailes en que se mueve de una forma muy acelerada la cabeza, que pueden estar originando también problemas. Y para no decir las cosas que pasan con los accidentes de tránsito, donde el cerebro pues, puede tener trauma. ¿Cómo nosotros podemos cuidarlo y a qué riesgo nos exponemos, Osvaldo, en tu experiencia profesional? Y, Bueno, sí. y te advierto, ¿verdad? Eh, si yo digo un disparate, siéntete con total libertad de enmendarme la plana, porque yo estoy aquí para aprender. No, todos estamos para aprender. Yo tampoco me voy a ufanar de ser el sábelo todo. Seguro que en nuestra audiencia tenemos personas también que han leído mucho o son parte también eh, del área de la neurociencia. Mira, antes de empezar, yo creo que es bueno aclarar algunos conceptos para que sepamos cuando hablamos de equilibrio mental, de cuidado mental, qué es lo que cuidamos realmente y en qué medida podemos cuidar cada una de esas áreas. Lo primero que tenemos que, creo yo, que esclarecer es cuáles son las áreas, cuando hablamos del cerebro, cuáles son las áreas de las cuales estamos hablando en principio y las que estamos buscando proteger. El cerebro nos ofrece básicamente tres áreas principales de funcionamiento que nosotros deseamos cuidar y deseamos que esas actividades en el cerebro se prolonguen lo más posible. Número uno es la capacidad de atención, número dos, las memorias y número tres, la función ejecutiva del cerebro. ¿Por qué la atención es claro?
no podemos leer o aprender nada si no tenemos la capacidad de enfocarnos, de prestar atención. Es decir, la atención es un área que nosotros vamos a querer proteger y cuidar. La memoria. La memoria consta en realidad de varias fases. Hay una memoria de corto plazo, una memoria sensorial y una memoria operativa. Para los que entienden más de computadoras, la memoria de corto plazo es como en la computadora lo que es el chip es la memoria RAM, donde uno coloca esos conocimientos que va después a utilizar en la medida que uno va dilucidando cuáles son los próximos pasos que uno desea dar, ya sea en procesos de decisión o en incluso procesos motores, cuál es el próximo paso si uno se va a tomar una taza, de tomar un objeto en la mano, agredir, pues todo eso necesita de una recolección de información que la tenemos que tener ahí lista. Y por último, la de largo plazo, ahí tenemos nuestros recuerdos, ahí guardamos todos los recuerdos. Un momentico aquí que me está llegando mi tacita de té. Pero claro que sí. Saludos para tu Gracias. esposa. Muchos saludos para Ok. ella. A lo mejor uso el recurso de ella, porque ella es farmacéutica y es médico también. Es un recurso para mí inmenso cada vez que necesito. Así que puede que le pida que se presente acá unos momenticos para que ofrezca Excelente. información, si te parece a ti. Pero claro que sí. Claro. Ella El no le 2 por gusta 1, mucho, mira, pero yo la voy a llamar. el 2 por 1 siempre ha sido una oferta buena. Para la próxima. Para la próxima. No, no, no. Está ahí lista que cualquier te podemos llamar. Bueno, Ay, shit. ella no le gusta mucho presentarse. Bueno, la función ejecutiva es la coordinación, la selección de información que va a ser relevante en la toma de decisiones. Nosotros sabemos que el cerebro orquesta, tiene que orquestar una serie de experiencias múltiples, experiencias sensoriales, desde el disfrute del aroma de un café o de un té como este, hasta la experiencia de un éxtasis, de un orgasmo. O sea, son desde lo más pequeño hasta lo más extremo. Para que tengamos una idea de lo sorprendente que es ese órgano que nosotros queremos proteger, basta con algunas cositas que quisiera mencionar, porque tenemos que saber que esas funciones las ejerce un órgano único, un órgano que no tiene comparación con ninguno de los que poseemos en el cuerpo humano. El cerebro tiene aproximadamente unas 86 millones de neuronas. Y de esas 86 millones de neuronas, ellas se esparcen las células y hacen conexiones entre sí. Y esas conexiones a su vez es 10 veces más el número de células. Supera el número de células por muchos billones. Es prácticamente, podría decirse que el número de galaxias en el universo caben en nuestro cerebro. Mire qué órgano más increíble tenemos. Sin embargo, con toda esa capacidad, ese órgano lo que pesa son aproximadamente unas 2,5 libras o 3 libras. O sea, aquí tenemos, no sé si se puede ver, tengo un pequeño Perfectamente. modelito, ¿no? Yo creo que este modelito, claro, usted lo ven, es bien pequeñito. Yo creo que ese es el cerebrito de un político dominicano, ¿viste? Pequeñito, pero lleno de ambiciones. Pero rinde, pero rinde. Oh, lleno de ambiciones, eso es puro ambición. Bueno, ese cerebro consume tan solo 20% de la energía. Imagínate, 20% y controla el 80% que se consume el resto del organismo. Fíjate que la velocidad de transmisión de información es de unos 400 kilómetros por hora. O sea, no hay carro de carrera que alcance la velocidad con que se transmite la información acá.
Regula, por supuesto, funciones vitales. Sabemos que dirige lo que es la respiración, la temperatura corporal. Nada de eso se puede ejercer sin el cerebro. Bueno, aquí me van a dar una pequeña pausita. Como todos ustedes saben, el cerebro, y este imita un poquito el color, es de color gris en su exterior. Y todos han escuchado que mientras una persona inteligente supuestamente tiene mucha materia gris, ¿cierto? Bien. Ese colorcito, voy a mostrar otro modelito aquí. No crean que lo voy a llenar de mucha anatomía neurológica, pero es bueno conocer un poquito para saber de qué estamos hablando. Este es otro modelito. Aquí tenemos el cerebro cortado por la mitad. Realmente lo que es de color gris es una capa externa que lo que mide más o menos, aquí no aparece en ese color, pero realmente es una capa que mide aproximadamente unos 2 centímetros. No es más, 2.5 centímetros. O sea que es relativamente pequeña. Y ahí, en esa capa, se producen la mayoría de los procesos mentales. Esto que ustedes ven acá, esta parte, que es lo que sería la masa blanca, esto aquí está como amarillento en este modelo, eso está, la masa, la capa gris, ahí se encuentran todas las células del cerebro, y esto aquí está lleno realmente de los axones, es decir, de la parte donde se transmite el, el estímulo, la información a partir de las células del cerebro. Si uno abriera, si uno desplegara toda esa capa de materia gris, sería aproximadamente del tamaño, si uno la abriera, sería del tamaño de 2 hojas de periódico. ¿Ok? La única manera por lo que eso cabe dentro de del cráneo es porque lo tenemos arrugadito. Entonces, al arrugarlo, pues podemos, se puede introducir esa capa de gris, de materia gris. Y eso se debe a todos esos pliegues que ustedes pueden ver en los cerebros, que ustedes lo han visto ya en películas o en personas, aquellos que han tenido contacto con la medicina. Esos pliegues es lo que permite que esa capa pueda caber la, dentro de la cavidad craneana. Bueno, pensándolo bien, quizá el periódico de los políticos va a ser más chiquito, ¿no? No va a ser dos páginas de la grande, no de las dos chiquitas. Bueno, sorprendentemente, la masa del cerebro, el 77% de la masa del cerebro está compuesta nada más y nada menos que de agua. Y es un dato muy curioso en la naturaleza, que cuando se compara con el universo, la relación de 70% y 30% de masa y agua en el universo también. Nosotros tenemos que el 70% es de energía oscura y lo otro es que está ocupado por masa. Es muy importante lo que voy a decir ahora porque esto se nos va a empatar con lo que va a ser el cuidado del cerebro más tarde, que es el tema que realmente nos trae aquí hoy. El cerebro, y esto es un dato que los que estuvieron aquí cuando habló el neurocirujano, un dato que él mencionó, el cerebro humano crece y se va desarrollando con gran velocidad hasta la edad más aproximada de unos 25 años de edad. ¿Okay? Va aumentando de tamaño en la medida que vamos creciendo, nuestra cavidad craneana incluso va aumentando, por supuesto, y van creciendo las conexiones cerebrales. Ahora le voy a hacer una pregunta a todos los que estamos aquí. Si sabemos eso, que el cerebro va creciendo hasta los 25 años, ¿cuándo ustedes creen que tenemos más conexiones cerebrales? ¿A los 8 años o a los 25? A ver, levante la mano lo que crea que es a los 25. Tú tienes que contarlo, yo no lo puedo ver aquí.
No le va a pasar nada, no están pasando ningún examen, no se preocupe. Nadie ha levantado la mano. Ah, o sea que a los 8 años nosotros tenemos más conexiones cerebrales. Alice Rivera dice a los 8 años. Ah, bueno, exactamente a los 8 años. Bueno, la razón es, y la mencionamos la vez que estuvo el neurocirujano, es que sí, el cerebro va creciendo, pero ¿qué pasa? Que hay un proceso, y eso lo estamos mencionando ahora porque también cuando vayamos a hablar del cuidado del cerebro, vamos a hablar de esto. Hay un proceso, en inglés se llama pruning, en español yo no sé exactamente cuál es Poda la... neural. Es que la poda neural, ajá, ese es el término en español. Ok. Entonces se va recortando en la masa gris, en la capa esta, se van recortando muchas de las conexiones que el cerebro va descubriendo que no son tan necesarias para el futuro y sin embargo van creciendo los axones, la cantidad de extensiones que parten a partir de esa célula y se va formando una, diríamos, una red de conexión ya mucho más especializada, que es la que a final de cuentas va a terminar determinando de cierta manera nuestra personalidad. O sea, nuestra personalidad va prácticamente a definirse en la medida que ese proceso va recortando algunas, reconociendo como algunas cosas que no van a ser tan necesarias y otras que sí son o que nuestro cerebro reconoce como muy importantes y necesarias para nosotros. El cerebro, esto también lo vamos a mencionar solamente, nadie tiene que saberse esto, tiene prácticamente 4 lóbulos, un lóbulo frontal, esta parte de acá, un lóbulo posterior, anterior, posterior, un lóbulo temporal y un lóbulo parietal. Esas son 4 zonas donde va a suceder todos los procesos de los cuales nosotros hemos hablado, en lo que es memoria, atención, etcétera. En el lóbulo temporal vamos a detenernos quizá un poquito cuando hablemos también de la protección, porque allí se va a procesar una buena parte de lo que es la información visual, la información del habla. Y en la parte posterior, hacia acá, voy a ponerle esto para que tengan aquí ya esto de acá. Y hacia acá vamos a hablar de esta área de por acá, que es lo que se llama el hipocampo. El hipocampo es importante porque es el área donde prácticamente se va a recoger nuestro centro que coordina la memoria y el aprendizaje también. La otra cosa que tenemos que saber es que eh, toda esa información que se produce en el cerebro, y no solo en el cerebro, sino también la información que va a venir del exterior del cerebro, de las partes externas de nuestro organismo, va también nuestro cerebro va a recibir información, así como emite información de qué es lo que, cómo deben moverse los músculos, cómo debemos, cómo en una situación de estrés, qué es lo que va a hacer nuestro corazón, pero también está recibiendo señales de todos esos órganos que le van a decir al cerebro más o menos qué es lo que está sucediendo en la parte externa para que procese esa información y luego pueda dar respuesta. Es decir, que ese lóbulo, el temporal, es importante y las sustancias que van a servir de transmisores, donde la forma en que se va a transmitir la información del cerebro hacia el exterior y del exterior hacia el cerebro, pues se utiliza como que, digamos, un vehículo transmisor, que son los neurotransmisores. Uno de los más importantes que vamos a hablar es la serotonina, pero también otro que es la dopamina y la dopamina, que es un derivado del triptófano. Eso va a ser importante porque vamos a ver que hay alimentos que nos van también a proporcionar triptófano. Hay muchas sustancias que también intervienen en el funcionamiento. Una de esas son GABA, y, glutamato, acetilcolina. Bueno, esos son neurotransmisores.
Cuando hay un desbalance de esos neurotransmisores o de esas áreas, cuando hay un daño, ya sea físico, ya sea como estuviste diciendo Aquiles, ya sea por trauma, ya sea como mencionó el neurocirujano, por un sangrado interno, por eh, alguna deformación de los vasos que se encuentran en el cerebro, pues eso puede producir sangrado y también pueden producir estados de cambios de estados mentales. Los trastornos mentales de tipo psiquiátrico son relativamente frecuentes. Una de cada 4 personas en algún momento de su vida, a padecer o va a mostrar síntomas de algún tipo de trastorno mental. Yo recuerdo que aquí le mencionó que en la República Dominicana habían publicado una estadística de que de 1 de cada 5 personas padecía de algún tipo en la República Dominicana padecía de algún tipo de trastorno. ¿Te recuerdas, Aquiles? Sí, totalmente, Ok. totalmente. Salió un estudio, óyete, y incluso un estudio de una entidad eh, que agrupa a los profesores, decía que el 37% de los profesores se retiraba por trastorno mental. Ahora, cuando tú te retiras, no es cuando te empieza el trastorno, sino cuando ya tu situación se hace inmanejable. Todo el mundo trata de mantener, sobre todo en un país como este, que se necesita tanto un ingreso y que la gente no tiene el hábito de planificar el futuro ni de tener Ah, nada. y a veces no hay muchos medios de planificarlo muy bien también. Exactamente. Entonces, la gente aguanta hasta donde puede. Cuando tú has tenido que retirarte por un problema de trastorno mental, es que la situación se te ha ido fuera de control. Sí. En los Estados Unidos, más o menos 5 de cada 100 personas, o sea, van a padecer también de algún tipo de trastorno mental. A mí me pareció, esas estadísticas habría que verlas con una lupa, porque eh, el tema de trastorno mental, en realidad, el único país que ha mostrado un índice un poquito más elevado ha sido, creo que Irán. Y habría que comparar entonces las estadísticas dominicanas, porque padecer de un trastorno mental, bueno, 1 de cada 5, si fuera en República Dominicana, no estaríamos quizás tan mal. Ahora, si es más alto, más del 30%, creo que Creo que mencionaste. aquí son 2 de cada 5, creo. Si es así, pues eso está muy, muy por encima de la estadística mundial, y sería importante un caso de estudio realmente. El trastorno Únele, más... ¿Sí? únele a eso, Osvaldo, eh, un par de cosas que es importante que tú lo tomes en cuenta. Eh, la ventaja es que tú eres dominicano, aunque has vivido buena parte de tu vida profesional fuera de aquí, pero aquí hay 2 cosas importantes. Lo primero es el alto nivel de consumo de alcohol. Correcto, de eso vamos a hablar, sí. Desde temprana infancia. O sea, que se ha hecho eso como un culto, como si fuera un rito de transición, pero ya ni siquiera es un rito de transición a la adultez, porque ya desde niño, y hay padres que le dan alcohol a los niños, usted tiene que aprender a beber, Sí, destruyéndole terrible. su cerebro. Y lo segundo es la actitud altamente pasiva con respecto al manejo del cerebro. O sea, la gente aquí tiene el cerebro en abandono. O sea, no hay una actividad proactiva de aprender, de desarrollar nuevas habilidades, de tener activo al cerebro y desarrollando nuevas competencias. Sino, es como un trasto ahí arrinconado
y después te voy a hablar A lo que agarra mi bon ahí. te voy a hablar de un disparate norteamericano con respecto a eso. O sea, Ah, bueno, lo voy a decir. Claro, yo lo voy a decir yo, ¿ok? Pero es un disparate por lo que yo te voy a contar con respecto al Alzheimer y República Dominicana. Ok, eso está muy interesante. Bueno, los trastornos psiquiátricos más frecuentes son la depresión, el trastorno bipolar y el abuso de sustancias. El estrés postraumático es también aquí en este país importante, un país que se ha metido en que sé yo cuántas guerras, no deja de pasar una década sin meterse en una guerra, y por eso aquí es un trastorno muy importante. Pero en nuestro país, depresión sigue siendo uno de los factores, uno de los trastornos más comunes, y la ansiedad en primer lugar. No tengo conocimiento del trastorno bipolar, con qué frecuencia se encuentra en nuestro país, pero el abuso de sustancias, como tú has mencionado, es extremadamente alto. Eh, Como tú acabas de mencionar, vamos a empezar a hablar del cuidado del cerebro. Lo principal, yo diría, el comienzo de todo está en la prevención. Y no en la prevención nada más en la persona, en el adulto, sino justamente en la juventud. Cuando somos jóvenes, somos más proclives a tomar riesgos. Eso es un hecho que todos los que tenemos cierta edad conocemos y sabemos por propia experiencia. La razón probable de que eso ocurre fue lo que mencionamos con anterioridad, que el cerebro del adolescente, eh, diferentes áreas dentro del cerebro del adolescente se desarrollan a diferente velocidad. Eh, hay un experimento muy interesante, fíjate un dato curioso. Las bebés femeninas, por ejemplo, en bebés femeninas, la visión, el oído, la memoria y el olfato se encuentran más adelantadas que en los bebés masculinos. Y lo que es raro, es rarísimo, y muestran un mayor grado de sensibilidad social. Hay un experimento curiosísimo donde se observaron en un hospital los bebés en todas sus camitas. Y lo que se observó fue que cuando un bebé empezaba a gritar, pues usualmente las bebés femeninas eran solidarias, empezaban también a gritar. Los varoncitos seguían por ahí durmiendo como si nada hubiera pasado. Es decir, que muy temprano, aunque por más que nos digan que no hay diferencias, que ustedes saben todo lo que hay sobre el desarrollo en el cerebro y de la personalidad, de los géneros, de verdad hay bien tempranamente una marcada diferencia entre cómo se van desarrollando los cerebros de el varón y el de la hembra. En todo caso, en el cerebro del adolescente, lo que son las estructuras que están por debajo de la córtex, o sea, esta es la córtex, recuérdense que esa es solamente la capita más externa, la capa más externa que arriba. Lo que está por debajo, lo que está por debajo de esa córtex, esas capas subcorticales están más bien relacionadas a la emocionalidad. Y durante el periodo de la adolescencia, eso es como un río caudaloso, experimenta una aceleración, es un desarrollo, un periodo explosivo en lo que se refiere a las experiencias cognitivas y emocionales. Durante ese periodo, durante la adolescencia, todos sabemos que se producen ideas fantásticas, ahí creamos las amistades y los primeros enamoramientos también empiezan a suceder. Por eso estamos condicionados, nuestro cerebro nos condiciona a que podamos establecer todas esas relaciones sociales que vamos a necesitar, esas relaciones emocionales, amorosas que vamos a necesitar en el futuro,
y por eso en esa época el cerebro prácticamente está respondiendo a todos los estímulos también que vienen por parte de las hormonas. Acuérdense que hablamos aquí de cuatro áreas y hablamos de la parte frontal, la parte de adelante. La corteza frontal es la responsable de la capacidad de prestar atención, pero también de las funciones ejecutivas y el control del comportamiento. Y esas áreas en la juventud no están muy desarrolladas. Por eso obedecemos a muchísimos impulsos, somos impulsivos, actuamos de acuerdo a los impulsos porque nuestra corteza prefrontal realmente no está tan desarrollada. Y esa es la que nos pone el freno, la que nos dice, espérate, eso no debes hacerlo porque tiene tal y cuales consecuencias. Ese desarrollo se produce solamente con el tiempo y con la experiencia. Por eso nosotros mientras más edad desarrollamos, más sopesamos nuestros próximos pasos y no nos dejamos llevar tan fácilmente por las pasiones. Bueno, eso por lo menos en la teoría es así, en algunos casos sabemos que no. Pero esos son casos patológicos usualmente que los vamos a ver envueltos en muchísimos problemas o los vamos a ver en los recintos carcelarios. La maduración acelerada de esos centros no solamente nos van a llevar a ser más impulsivos, pero nos llevan también a tomar más riesgos con mayor facilidad. Y es por eso que en nuestra juventud nosotros somos más dados a probar sustancias que pueden resultar tóxicas para nuestro cerebro. La primera sustancia, la sustancia que de más fácil acceso, también por el costo, por lo menos en los países del tercer mundo, es el cigarrillo, la nicotina. En Estados Unidos, ya a los 14 años, el 30% de los jóvenes ya ha experimentado con el cigarrillo, de una manera u otra. ¿Cuál es el problema con el cigarrillo? Con la nicotina, que es la sustancia que contiene el cigarrillo que va a ser dañina para nuestro cerebro. En el joven, en la persona joven, la sensibilidad de los cerebros, permiso, la sensibilidad de los cerebros de los adolescentes es mucho mayor que la de un adulto. Para darte un ejemplo, en tan solo 1 o 2 días de haber inhalado nicotina, un adolescente susceptible puede perder la autonomía sobre el cigarrillo. Estudios de MRI demuestran un desarrollo más rápido del sistema cerebral de recompensa más que las áreas corticales. Por eso, cuando se inhala nicotina, eso va a estimular esa área de recompensa y nos va a estimular a buscar una vez más, una y otra y otra y otra vez más ese estimulante que resulta ser la nicotina. Lo segundo es que en esas edades tendemos a subestimar los riesgos. El adolescente tiende a pensar, o mantiene la creencia de que ellos van a poder fumar por algunos años y que cuando ellos quieran van a poder parar, que eso no le va a ser tan difícil. Y eso no solamente es algo para el cigarrillo, sino para cualquier otro comportamiento arriesgado. El riesgo se subestima. Y volvemos a lo mismo, porque esa zona prefrontal no se ha desarrollado todavía lo suficiente. Debido a esa vulnerabilidad del cerebro del adolescente, la progresión hacia la dependencia es mucho, mucho más rápida que la del adulto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la nicotina es también tan destructiva para el joven? Una razón es que nuestro cerebro tiene lo que nosotros llamamos una barrera. Todo lo que va a entrar a través
de los vasos sanguíneos a nuestro cerebro tiene que pasar primeramente por una barrera que va a bloquear una cantidad innumerable de sustancias que puede resultar tóxicas. Pero eso no pasa con la nicotina. La nicotina alcanza al cerebro en un espacio de 10 a 20 segundos. Ya usted tiene nicotina en el cerebro. Eso va a producir una reducción de la detección en las funciones visoespaciales. ¿Por qué eso es importante? Bueno, si usted maneja y fuma, pues usted va a necesitar es justamente esa capacidad de sus funciones visoespaciales para poder eh, apreciar las distancias, la peligrosidad de que si viene un carro aproximándose y usted quiere pasar ya cuando justamente la luz va a cambiar de verde a rojo y usted sigue, bueno, esa apreciación visoespacial va a ser afectada. A mí me impresionó mucho un estudio que hicieron con taxistas. Que revela la importancia eh, de la, eh, de lo que es el desarrollo de ese campo visoespacial. Y que eso está directamente ligado también a la memoria. Esa región en los taxistas que tiene que ver con la memoria visoespacial está más desarrollada que en el resto de nosotros. Es decir, que el taxista cuando transita por las calles, tiene que estar todo el tiempo observando puntos de referencia, tiene que estar observando las señales de tránsito y eso conlleva a que eso se desarrolle. Bueno, la nicotina hace exactamente lo contrario. La nicotina frena el desarrollo de esa región que nos ayuda a orientarnos visoespacialmente. Se ha también comprobado que la nicotina disminuye la velocidad psicomotora. Es decir, volviendo al ejemplo del semáforo, el tiempo que le va a tomar a usted si en una situación de peligro en llevar su pie al freno va a estar también afectada. Aparte de eso, sabemos que hay una mayor correlación entre la gente que fuma y el riesgo a desarrollar problemas psiquiátricos, como específicamente como la depresión, pero también problemas académicos y otras cosas como la agorafobia, que es un miedo extremo a espacios abiertos, pánico, el trastorno del pánico, personas que padecen de miedos extremos en determinadas situaciones, y la ocurrencia también de otras adicciones que se van adicionando a la de la nicotina. Eh, la nicotina lleva a la liberación de una sustancia que se llama glutamato, que justamente se libera en la corteza prefrontal y eso se ha asociado con el déficit de atención y la pérdida de control de impulso. Así que vemos que químicamente la nicotina tiene efectos directos sobre el funcionamiento cerebral. ¿Cómo aquí le dicen vapes a los cigarrillos esos electrónicos? Allá, ¿cómo se le llaman? Lo mismo, aquí le dicen vape, que es como Vape. Ah, decir sí, el nombre, exacto, pero vape. sin la pronunciación en inglés, sino en español. Vapeo. O sea, Un vapeo, exacto, lo ok. han popularizado. El vapeo, vapear, etcétera. Bueno, Sería tú vape sabes, u- en inglés, pero aquí ponen el nombre, o sea, hacen una traducción al español. ok, Lo pronuncian en entonces, español. allá están vapeando entonces. Vapeando, exactamente. Ok, bueno, pues una de las cosas que al principio
se argumentó para el vapeo fue que supuestamente era una forma menos adictiva que el cigarrillo, pero resulta que los productores de los vapes usan con mucha frecuencia sales de nicotina. Eso permite que las concentraciones de nicotina incluso se inhalen con mayor facilidad. Es decir, que el que está vapeando no está en realidad haciéndose, no tiene ningún beneficio comparado con el que está fumando el cigarrillo directamente. Incluso al revés, probablemente esté expuesto a mayores riesgos porque las concentraciones van a ser más altas, las concentraciones de nicotina que se alcanzan en su cerebro. El segundo punto, ya lo tocaste, es el alcohol. Yo creo que el alcohol, y en nuestro país, como tú has señalado, es uno de los riesgos más significativos y debido en gran parte a lo que también mencionaste, a su aceptación social. El fumar en un momento dado era como un símbolo también en los hombres de masculinidad en un tiempo. El que fumaba era el cowboy que estaba sobre el caballo y fumaba su cigarrillo. Luego la función ha ido cambiando. Se descubre a la mujer como un punto también de consumo y se empieza también a presentar la comercialización dirigida hacia la mujer y con eso ampliar también el grupo de consumidores. Pero el alcohol eh, viene siempre se comercializa más bien con la idea ya no de estatus, no de masculinidad, ya no de independencia, sino como placer. Se liga mucho a la imagen del placer. Y la realidad es que cuando uno consume alcohol, se produce una liberación de una sustancia que son las endorfinas. Esas son hormonas del placer. Esas se acoplan a los receptores de opio. Nuestro cerebro tiene unos receptores específicos para los opiatos que se encuentran en los ganglios basales. Y esos son los responsables de formar luego hábitos. Y tiene como consecuencia que durante el periodo donde la persona está consumiendo el alcohol, pues se encuentra como que es más sociable, como que hay un grado de mayor felicidad, que claro, no dura mucho tiempo, pero eh, por lo menos mientras dura el consumo, la persona siente como que está, bueno, en el can o en la situación de fiesta. Y eso facilita mucho la promoción de las bebidas alcohólicas. Como habíamos dicho, hasta los 25 años el cerebro se somete a un proceso de redistribución. ¿Cómo fue que me dijiste que se llamaba el pruning? Como La poda neural. la poda, exacto. Voy a tener que escribirme eso. La poda neurológica. ¿Es que se llama? O neural. Ok. Poda neurológica, poda neural, así más o menos se le denomina. Ok, o sea, es decir, y se llama poda porque en realidad, de cierta manera, el cerebro va recortando muchas de esas ramitas que empiezan a ser menos, el cerebro empieza a encontrar que son menos importantes. Y que permíteme ahí como meter la cuchara. No la meta muy profunda. No, ahí es simplemente que eso no debe explicar por qué después de los 25 años, nosotros estamos inhabilitados para desarrollar una serie de áreas, por lo menos con un desempeño bueno. O sea, hay áreas donde vamos a ser mediocres simplemente porque nuestro cerebro cerró esas áreas para podernos dar fuerza en otras. Es decir, En otras. la poda neural nos orienta hacia o sea, nos orienta a dos cosas.
nuestra fortaleza, porque esas son las, o sea, hay áreas donde nosotros somos estrella, donde cualquier Y persona es estrella, y hay otras donde nosotros de mediocre, oye, después no vamos a pasar. de mediocre no vamos a pasar simplemente porque se produjo en nuestro cerebro una poda neural. Eso es importante, porque a veces nosotros queremos a la brava, ser lo que ya no estamos habilitados para hacer. Bueno, fíjate que a mí me llama siempre la atención cuando uno ve en muchos programas que dicen, no, usted puede hacer lo que usted quiera. No, usted no puede hacer lo que usted quiera. Eso, usted no va a hacer, no va a tocar el violín como Stravinsky. No, eso usted no va a poder hacer si usted no nació con esa capacidad y su cerebro no hizo ese trabajo de pruning para que usted llegue a hacer eso. O sea, nosotros podemos sí mejorar en muchísimas áreas, pero nuestro cerebro acondiciona o condiciona nuestras capacidades en la medida que se especializa nuestro cerebro en áreas donde nosotros, como tú dices, vamos a ser muy buenos. Entonces, lo que pasa con el alcohol es lo siguiente. eh, el alcohol lo que hace es que la parte de lo que es la materia blanca, el alcohol promueve esa proliferación. O sea, las neuroglías. Sí, las neuroglías. Exacto. Que son la especie como de vías súper rápido. Entonces, el declive de la masa gris en la persona que toma alcohol es muchísimo más rápido. Porque el pruning prácticamente se detiene y sin embargo la masa blanca empieza a transmitir prácticamente información que ya no es no es ni siquiera tan útil. El proceso de la maduración de esa masa gris que vamos a necesitar prefrontal se retrasa enormemente. Es decir, que cuando nosotros ponemos a nuestros jóvenes y los dejamos y los entusiasmamos a tomar, le estamos haciendo un daño terrible, un daño que va a ser prácticamente irreparable por el resto de su vida, porque ese pruning se acabó a los 25, ya no hay más. Y si nosotros incluso de ese proceso no le permitimos progresar, como tomando alcohol, pues el daño es irreparable. Eso no lo podemos nosotros restart, no podemos, eh, no podemos reempezarlo de nuevo. Para que tengan una idea, eh, con solamente 5 bebidas al día ya uno puede crear una dependencia. O sea, la dependencia del alcohol es uno de los peligros que nos acecha cada vez. Y con 5 bebidas, con 5 tragos, el riesgo de uno tener un accidente de tránsito, un accidente vehicular, asciende a un 11%. Y son cinco tragos. Uno piensa que 5 tragos no es nada. O muchos de nosotros pensarían que 5 tragos no es nada. Sin embargo, sí afecta la capacidad de uno manejar un vehículo. La memoria se ve afectada de una manera espantosa con el consumo de alcohol. Eh, esta zona de acá, te lo puedo mostrar aquí, se puede ver. Hacia acá se encuentra lo que sería el hipocampo. Esta es la base del cerebro, de ahí sale nuestro tubo neural, por decirlo así. El tallo cerebral. El tallo cerebral. Entonces, en esta zona de aquí se encuentra lo que es el hipocampo. El hipocampo es ese es el centro de nuestra memoria, por decirlo así. Y lo que se observa es una reducción de esa área, del área del hipocampo, que se relacionaba en una proporción exacta a la cantidad de lo que tomaba la gente. Los que toman más de 4 tragos experimentan una reducción 6 veces más acentuada comparado con aquellos que no toman nada. 6 veces con solamente 4 tragos.
O sea, ese es un numerito que yo quisiera que se lo llevara todo el mundo a su casa en la cabeza, bien grabado, porque 4 tragos casi en nuestro país, todo el mundo se ríe de 4 tragos. Pero tú no has tomado nada y eso no es nada. Bueno, pues si usted lo toma con cierta frecuencia o si usted no toma nada, no le gusta tomar alcohol, no toma alcohol o toma solamente de cuando en cuando, pues usted le está haciendo un bien a su cerebro porque su hipocampo se lo va a agradecer. Su memoria se lo va a agradecer, porque eso es lo que cuando uno llega a tener cierta edad, esa es la parte que uno quiere que siga funcionando con mayor efectividad. Sin memoria no podemos funcionar. Y la reducción del hipocampo es algo obvio que aumenta el riesgo de sufrir de Alzheimer entre las personas que sufren de alcohol. Y ni hablar de las intoxicaciones donde ya sí tenemos una amnesia y una psicosis, que es lo que se llama es un síndrome de Korsakoff por falta de absorción de algunas vitaminas. ¿Y cómo nosotros podemos cuidar o sea, qué yo puedo hacer para proteger y cuidar mi cerebro? Bien, hemos hablado de lo que es la prevención y hemos hablado de lo que es la importancia de la juventud. Vamos a hablar de lo que es para nosotros, lo que ya pasamos la juventud, pero ya sabemos que lo que tenemos que hacer para aquellos Estamos en que la segunda juventud, lo que en la estamos, segunda juventud. somos Bueno, adolescentes. bueno, fíjate, eh, los chinos, nosotros hemos aprendido una lección tardía, un poquito tarde, un poquito tarde, unos 2000 años más tarde, hemos aprendido la lección de que eh, el movimiento es importante para el ser humano. Así lo es también el exceso de peso. Eh, el exceso de peso es algo importante porque no solamente la capacidad de movimiento, el bombeo que tiene sanguíneo hacia el corazón va a ser afectado, sino que también lo que vamos a ver luego, el, el movimiento va a ser también afectado con el exceso de peso. Uno debiera hacer, supuestamente, por lo menos 30 minutos de ejercicio diario, pero al menos 3 veces por semana uno debe hacer un tipo de ejercicio moderado, 1 hora de estrés, aquellos de relajamiento de estrés, para aquellos ante todo que conocen de técnicas de relajación. Y la razón es que en nuestro cerebro no se puede hablar de la salud mental sin mencionar la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene una función muy positiva en la evolución en el proceso de evolución de nuestro cerebro. Nos induce a el comportamiento de buscar alimento y el, en la medida que nosotros podemos controlar la producción de ese neurotransmisor, pues los hábitos alimentarios vamos a poder reducir esa compulsión a buscar cada vez más y más alimento. En nuestra vida moderna, el, el teléfono celular es una cosa que también nos va a afectar. El cerebro necesita un tiempo off, un tiempo que esté de estar desconectado. Y el teléfono celular cada vez estamos reconociendo que es uno de los mayores obstáculos para lograr desconectar el cerebro de uno y darle un momento de paz y de menos distracción con un montón de información que nosotros no vamos a procesar de una manera productiva para nuestro cerebro. Porque en comparación a lo que es una actividad, por ejemplo, la lectura
o el aprendizaje de nuevas habilidades, el uso del teléfono usualmente es solo de pura distracción y no produce ningún efecto positivo en nuestras funciones cerebrales. Incluso cuando uno, perdón, se demostró que después del uso del teléfono en el módulo de hablar, se producen lo que se llaman ondas delta. Esos son marcadores de una fase específica del sueño. La fase 2 del sueño es muy necesaria justamente porque es la fase donde nosotros utilizamos lo que ha almacenado en nuestro cerebro para procesarlo y pasar a nuestra memoria o pasar a borrar parte de la información que se va a hacer innecesaria. Y ese proceso se ve afectado. El individuo que ha estado usando el teléfono, aunque uno lo apague, uno se queda por lo menos por 2 horas en un periodo semidespierto donde no está en realidad descansando. Eh, ¿Por qué la importancia de la actividad física? Se ha demostrado también una conexión entre la actividad física y el crecimiento de esa zona que hemos hablado mucho, que es de la memoria, el hipocampo. Y eso es importantísimo en el caso de la prevención de Alzheimer. Nosotros tenemos por eso que movernos, porque tenemos que entender que mientras más nos mantengamos sosteniendo un mínimo al menos de actividad física, menos probabilidades nosotros tenemos de que el hipocampo de nosotros vaya sufriendo esa área donde tiene nuestra memoria. Hay un factor genético en Alzheimer, por supuesto, que puede indicar la predisposición. No es que usted necesariamente va a desarrollar el Alzheimer, pero puede tener la predisposición. La buena noticia hoy que sabemos es que hay lo que se llama una plasticidad de ese gen. Ese gen nosotros podemos influenciarlo para que se exprese o que no se exprese. Entonces viene lo de la actividad física. Yo le estoy dando estos datos porque a veces nosotros escuchamos, sí, es bueno la actividad física, pero uno como que no sabe, bueno, y específicamente, ok, es muy bueno, yo sé que sí, que es bueno que no subir de peso, pero ¿cómo realmente eso afecta? Bueno, pues ya ustedes saben que específicamente el hipocampo se beneficia de esa actividad física. Es que Hay una, además, perdón, además ahí es bueno que se entienda. Eh, Hay en programación neurolingüística, que es una disciplina con la que en la que yo me he formado, ¿verdad? Se habla mucho del bucle mente-cerebro, mente-cuerpo. Y realmente, para decirlo más específicamente, es el bucle cerebro-cuerpo. El movimiento físico es un movimiento del cerebro. O sea, cuando yo muevo las piernas, cuando yo muevo los brazos, es un movimiento de mi cerebro, porque es en mi cerebro donde se genera la orden nerviosa para yo poder mover el cuerpo. Es decir, que así como mi cerebro mueve mi cuerpo, así cuando yo muevo mi cuerpo, activo mi cerebro. Por ahí también es un elemento de que justifica la importancia de la actividad física, porque es una actividad física, pero también es una actividad del cerebro. correcto. Mira, déjame mencionarte algo ahora que mencionaste eso de la actividad física y la función cerebral. No sé si han escuchado lo que se llama la reserva cognitiva y la neuroplasticidad. Ajá. La reserva cognitiva se refiere a que ciertas experiencias de vida nos proveen como una especie de factor de protección. Eh, lo que hemos observado es que los individuos con mayor actividad intelectual, aquellos eh, que tienen mayor grado de educación, son menos afectados, por ejemplo, de Alzheimer, o si son afectados a una edad más tardía que aquellos que no poseen esa experiencia. Es decir, que sabemos ya que en la medida que uno se expone a conocimiento, pues eso ayuda a crear lo que se llama la reserva cognitiva, es decir, esa reserva de capacidades mentales de que el cerebro de uno va a poder
hacer uso de ellas en edades más avanzadas. Es lo mismo también que, ¿por qué se nos recomienda tener una vida social activa? Porque también la vida social activa contribuye a aumentar esa llamada reserva cognitiva. La conexión de lectura y lenguaje es importante porque influye en lo que llamamos la neuroplasticidad, que es parte de la reserva cognitiva de cierta manera. Es la manera, la forma en que en nuestro cuerpo, nuestro cerebro puede formar y reforzar nuevas conexiones. O sea, cuando leemos, tenemos contacto social, eh, eh, lo que está sucediendo es que las nuevas conexiones que logramos crear, podemos reconfigurarlas y optimizar incluso la adquisición y el manejo de nueva información. Nosotros, por ejemplo, sabemos que los niños, cuando los niños son expuestos a eh, a un lenguaje rico, un vocabulario rico, eh, y tiene interacciones positivas con sus padres, no negativas, no son padres eh, que mantienen una distancia emocional y una distancia de poca comunicación con el niño. Eso contribuye a la creación de esa red de conexiones neuronales. Y es prácticamente lo que nosotros también hacemos a una edad más tardía, claro, no como en el niño, pero podemos hacerlo también debido a esa neuroplasticidad de que hemos hablado. Nosotros podemos reforzar esa reserva cognitiva, como hemos dicho, no solamente con el ejercicio físico también, pero con ejercicios de meditación que pueden reforzar la capacidad de atención y la atención a experiencias sensoriales nuevas. Es importante no solamente uno exponerse a experiencias sensoriales nuevas, sino uno debe mantenerse incentivado justamente en, en cuestionar, en indagar, mantener siempre el interés despierto en diversas áreas de lo que uno desconoce, pues siga preguntando y siga y trate de indagar y de experimentar nuevas cosas. Si usted no sabe, le interesa, le fascinó ver cómo dos personas están jugando ajedrez, pues, y se interesa por aprender ajedrez, pues hágalo también, empiece a exponerse a nuevas experiencias. La meditación es importante porque detiene, y voy a hacer referencia también al teléfono, a lo que se llama el ruido mental. El ruido mental, ese pensar constante, es algo que lo ideal es que nosotros aprendamos, nos entrenemos, autoentrenemos nosotros mismos para disminuir ese ruido mental y que nos permita desarrollar una atención selectiva. En español se habla mucho, o sea, rumiar. O sea, ese diálogo interno donde uno está ventilando. Es como esta gente que vive una situación traumática. Tienen una discusión por la mañana, incómoda, desagradable, pero ellos se pasan el día entero rumiando y ventilando y reviviendo y añadiéndole y quitándole y viendo opciones, si yo hubiera dicho y si me hubiera dicho y qué hubiera pasado, o sea, y viviendo ese trauma ampliado, ampliado y fortalecido con toda la carga de, de cortisol, con toda la carga de adrenalina, con toda la carga de noradrenalina, o sea, con todo lo condicionante estresante conexo Correcto. el Y día entero. fíjate, ahora que lo dices, eh, yo escuché en una ocasión a un expositor que presentó prácticamente eso mismo que acabas de decir de una manera muy visual. Entonces, imagínense, eso es como si usted tiene una experiencia negativa y
esa experiencia es como, ok, imagínese que usted le han enterrado un puñal. Entonces usted sigue caminando con ese puñal y al rato usted vuelve y repite en su mente todo lo que ha pasado y su conversación y lo que usted dijo, y usted se empieza a decir que lo que usted no sirve porque usted lo que hizo debió haber, bueno, usted se acaba de colocar un segundo puñal y mientras más lo repite, más puñales se está poniendo usted en el pecho. Es decir, que es algo extremadamente dañino y ese ruido mental hay que buscar la manera de disminuirlo. La, eh, no todo el mundo es capaz de hacer la meditación. La meditación requiere de bastante disciplina y toma tiempo. La gente muchas veces se desespera y no llega a manejar la técnica, pero es sumamente importante. Cuando nosotros nos enojamos, eh, hay una relación muy estrecha entre nuestro cerebro y nuestro sistema gastrointestinal. Cuando nosotros nos enojamos, la función gástrica, por ejemplo, se retrasa. En situaciones de estrés sabemos que lo que se llama esta área de acá, a ver si se ve aquí, acá, el hipotálamo, donde se ve ese triángulo ahí, un pequeñito triángulo por acá, acá. Ajá. Esa área de ahí, pues segrega una sustancia que se llama corticotropín. Bueno, ese es el término en inglés, se llama CRF. Eso es lo que estimula la producción del cortisol que acabas de mencionar, ¿cierto? Eh, eh, Estimula el cortisol y produce la sensación de ansiedad, produce esas palmas sudorosas que todos tenemos en el momento de ansiedad, e incluso en el intestino, algo muy conocido para nosotros, en una situación de estrés tenemos que ir al baño. ¿Ok? Es una situación fisiológica en el sentido que el organismo, ¿qué es lo que está buscando? Es una situación de estrés y quiere descargar lo que prácticamente el cerebro reconoce como que es algo inútil en ese momento. No puede gastar energía en un proceso de, de paso de las heces fecales a lo largo de todo un intestino. Vacía eso y entonces uno eh, puede enfrentar a la situación estresante, ya sea una charla, ya sea una pelea, lo que sea. El cerebro consume muchísimo oxígeno y necesita de altos niveles de grasas, de ácidos grasos insaturados en la membrana celular. Eh, Eso a la vez constituye una especie de defensa, que es una defensa débil contra los oxidantes. ¿Qué son los oxidantes? Oxidantes son sustancias que roban algunos, para los que saben un poquito recuerdan su química, los que tuvieron química, son moléculas que roban átomos, pero en ese robo de átomos lo que pasa es que se desestabilizan muchas membranas y muchas funciones celulares y producen, por lo tanto, como consecuencia incluso daños en el material genético. Hay muchísimas eh, consecuencias fatídicas para el ser humano con el consumo con la creación de esos radicales libres que se llaman. Son, son sustancias muy reactivas al oxígeno. Eh, esa producción exagerada de esos radicales libres es una de las cosas que consideramos como un posible factor para el desarrollo de enfermedades en el sistema nervioso central y específicamente del Parkinson. ¿Cómo podemos ayudar el cerebro? Tenemos que hacer llegar a nuestro cerebro antioxidantes. Eh, la ventaja de los antioxidantes, no la ventaja, el problema para los antioxidantes para llegar a nuestro cerebro es que tienen que atravesar lo que se llama la barrera hematoencefálica, que ya hemos mencionado anteriormente, eh, y, y casi no la pueden atravesar. La cebolla roja tiene una sustancia que son flavonoides, se llaman,
Esos son antioxidantes y pueden atravesar, curiosamente, esa barrera hematoencefálica más rápido que cualquiera de los otros antioxidantes que conocemos. Pero también vamos a necesitar de otros mecanismos de transporte que lo contribuyen la tiroides y otras hormonas también. En todo caso, el mayor beneficio de los antioxidantes está en que la plasticidad de nuestro cerebro se ve beneficiada con la creación de ese número de conexiones entre las neuronas. Dieta. Se, se recomiendan dietas. Bueno, hay ciertas cosas que vamos a recomendar. Eh, los arándanos, yo no sé cómo se llaman allá, los blueberries. Arándanos, arándanos. Arándanos, ok. Tienen, por ejemplo, antioxidantes, tienen omega 3 que protegen las células cerebrales, las legumbres, las nueces, todas esas son cosas que... Ah, mira, déjame mostrarte. Bueno, sí. Caramba. Yo creía que había sacado algunas de las fruticas esas eh, que son importantes para la nutrición cerebral. Pero bueno, el salmón, la sardina, las nueces esas de tipo nuez de Castilla ¿cómo le llaman? Pecanas también. Ajá, No sé cómo le pecanas. llaman allá, la nuez de Castilla. Es una que parece como un cerebrito. Exactamente, pecanas. Pecanas, ok. La semilla de linaza, esa sí la tengo aquí. Así las venden acá. Esas son semillas de linaza. Así se ven. Eso es también un alimento que puede ser importante. Todos los llamados los antioxidantes, todos los flavonoides y tocoferoles, que son las sustancias, los antioxidantes, van a neutralizar esas moléculas de radicales, esas que carecen del electrón y que se los roban a otras moléculas. Flavonoides usted lo va a encontrar en el cacao. Sí, es bueno tomar su taza de chocolate, preferiblemente no con demasiada azúcar. En las verduras azules, ya mencionamos las cebollas rojas, cuando hay periodos de manzana, las manzanas, brócoli, col rizado, todos esos son alimentos que hemos mencionado que contienen antioxidantes. Eh, a veces la gente compra productos ya elaborados. Eso posiblemente uno se gasta el dinero en esos suplementos, pero quizás eso no tiene tanto sentido en realidad. Si uno se come esos alimentos, probablemente tiene incluso una mejor absorción o igual a absorción que estar comprando sus suplementos. Vitaminas, la vitamina E, el zinc, son antioxidantes también. La calabaza contiene antioxidantes, perdón. Siguiendo con las vitaminas, la vitamina D tiene una función protectora del cerebro, produce una mejoría en las funciones cognitivas y el estado de ánimo. Por eso también que ustedes escuchan que se van a escuchar que el salmón lo recomiendan mucho, pero es en realidad por eso, porque también una de las razones porque tiene un alto contenido. Magnesio en las almendras, como ya mencionamos, la semilla de cahuil tiene bastante magnesio, la espinaca, hierro, zinc, y lo que sí se puede conseguir como suplemento, no sé si han escuchado, es la coenzima Q10. Ese es muy importante, ayuda mucho al proceso, incluso a la célula cardíaca, para que sea mucho más eficiente en su función. Em, Otra medida de protección, el sueño. Hay que dormir sus 7 a 8 horas. Hay que tratar de mantener un sueño de mucha calidad para que podamos también darle la oportunidad a que los procesos, como hemos mencionado anteriormente, los procesos de fijación de memoria y el borrado de
de experiencias que no sean necesarias, pues pueda ocurrir sin ningún, sin mucha interrupción, ante todo en la fase del sueño REM. Mira, Los aparatos electrónicos, la luz es azul, interfieren con la higiene del sueño. Traten de no tener aparatos con la luz es azul. Y cafeína y alcohol, por supuesto. ok. Osvaldo, como tú entenderás, muchísimos temas se nos quedaron pendientes. Esa es una forma de asegurarnos que te vamos a tener de nuevo. Me gustaría ahora que alguno de los presentes, si tiene alguna pregunta, la haga. Yo leí ahí que me preguntaban que si la nicotina era lo mismo que el cigarrillo. Es lo mismo. eh, eh, pero existe, pero también existe nicotina sacada del tabaco, como elemento que se está vendiendo independiente del tabaco. Del tabaco, sí. Por cierto, un dato interesantísimo, que lo aprendí yo no hace tanto, es que la nicotina es el principal agente activo de los insecticidas. O sea, hay muchos, Esa no lo sabía yo. sí, muchos insecticidas que están basados en nicotina porque la nicotina es altamente tóxica. Yo me asombré cuando lo leí. Pero lógicamente, lo que pasa es que la nicotina del tabaco está muy degradada y muy diluida, entre otras cosas. Pues tiene alquitrán y un paquete de Sí, de otra otras sustancias, sí. sustancias. Una serie de venenos que si, como decía el filósofo que dijo que la dosis era la que hacía el veneno. O sea, La dosis de veneno. que, que algo que en una X cantidad no te generaba una intoxicación, si tú aumentabas la dosis, para Celso dijo esa frase, la dosis es el... S- Muy cierto, muy cierto. Fíjate, muchas de las cosas, lo que es dieta, lo que es ejercicio físico, todo en una manera moderada incluso se puede disfrutar, porque mira, lo que se habló mucho tiempo en la dieta mediterránea, la toma del vino rojo, ¿no? Los españoles se toman no solamente un vasito, sino una copita, sino se toman hasta dos y hasta tres durante los días, y casi todos los días. Eh, eso aparentemente en conjunción con el tipo de comida que ingieren, eh, parece no afectar. Sin embargo, si nosotros nos tomamos esos mismos tres copitas con la dieta que usamos acá en Occidente, pues es fatal, porque estamos exagerando. Nosotros aquí ya tenemos la balanza desequilibrada en favor de las grasas, en favor de los productos refinados, que son altamente nocivos para el cerebro. Entonces, encima de eso le metemos un poquito de alcohol, nosotros estamos del lado exagerado. Del lado moderado, todo bien, pero desde que nos pasamos de mano, ya el golpe es duro. Vamos a ver personas que quieran hacer una pregunta. Milcíades. Sí, buenas noches, don Osvaldo, buenas noches, don Aquiles, y todas las personas que nos acompañan esta noche. Buenas Veo noches, por ahí Michelle. que es otra cosa, porque veo a doña Olga Lara por ahí. Eh, con respecto a la nicotina, hasta como vermífugo, yo vivía cerca de una gallera aquí en la ciudad de Moca, y yo me fugaba a ver las peleas de gallos, pero antes veía en las trabas que algunas personas, algunos galleros, rociaban con tabaco a los gallos. Y yo preguntaba que para qué era eso. Una vez me dijeron que era para activarlo más para la pelea, pero otra gente me enseñaban que no, que eso era para matarle algunos microbios que tenían. Pero yo quiero hacer una pregunta interesante, creo que para mí, con relación al hipotálamo
y al hipocampo. ¿Cuál es la Ujú. relación a nivel cerebral? Y segundo, hoy se habla de una disciplina científico-religiosa que se llama neuroteología. Mm. ¿Qué conocimiento tiene usted de esto último? Bueno, a lo primero, a lo que me preguntaste del hipotálamo. Eh, Como creo que lo mencioné anteriormente, en el hipotálamo se libera lo que es la sustancia, por decir así, que luego va a ser la que va a estimular la formación de hormonas del estrés, específicamente el cortisol. Y por eso, en situaciones de estrés, el hipotálamo va a estar disparándose de una manera excitatoria. Y vamos a ver que inmediatamente los niveles de cortisol se van a elevar. Eh, la corteza renal responde a ese transmisor que se produce en el hipotálamo, que es lo que se llama el corticotropin releasing factor, el CRF. Esa es la relación más directa que tiene el cerebro con respecto a la función del estrés. Y como usted se puede imaginar, por ahí había una preguntita escrita sobre prevención, por ejemplo, de infartos. El neurocirujano habló en la ocasión anterior sobre la disminución la necesidad de disminución de la presión arterial, pero yo diría desde el punto de vista aquí ya más bien del cerebro y del comportamiento, que es el área mía, yo diría que justamente ahí viene la pregunta suya, la de cómo podemos regular nuestra función en el hipotálamo. En cuanto a la segunda pregunta, me estoy desayunando o cenando, diría yo, en este momento. No sabía, no tenía conocimiento de que existiese una disciplina. Le agradezco déjame apuntármelo, por cierto, para buscar. ¿Cómo dice que se llama? Es la Neuroteología. neuroteología. Eso me sorprendió porque una pastora amiga mía de Santiago, hacía un tiempo que no la veía y le preguntaba que dónde estaba y decía, yo estaba terminando un doctorado en neuroteología y a mí también me llamó la atención y le pregunté que a qué se refería eso. Y de alguna manera ella me explicaba que era esta relación físico-espiritual en que nuestro cerebro, nuestras neuronas, se ponen en contacto, digámoslo más o menos, yo estoy tratando de explicarlo, con el mundo espiritual. Usted sabe que se habla también de inteligencia espiritual. Mucha gente habla de inteligencia hoy día, los diferentes tipos de inteligencia, 8, 7, 9 que conocemos, más la inteligencia artificial, pero poca gente también habla de la inteligencia artificial, perdón, de la inteligencia espiritual, que el apóstol Pablo la menciona en uno de sus textos bíblicos. Son temas poco profundizados a nivel, porque como no parecen científicos, puede que la gente le dé un poco de lado. Pero a mí me llamó la atención cuando ella me habló de eso y me dijo que ella hizo ese doctorado en una universidad de Puerto Rico. Mm. Muy interesante, ¿no? Para mí sería un área, le mentiría si le dijera que conozco, ni siquiera he escuchado sobre esa, esa nueva área, diría yo, para mí, desconocida, ¿no? Pero Se lo me ocurrió, investigaré. Si tenemos la oportunidad y encuentro algo eh, para documentarme, pues lo podemos comentar. sí, a mí se me ocurrió por oírlo a usted tan en su brillante exposición de todo este tema, y como dice don Aquiles, yo creo que usted tiene que volver en otro momento. Gracias, gracias, gracias. Bien. Otra persona de los participantes que quiera hacer una pregunta o exponer su opinión. A la una, a las dos. Sí, porque Un momento, es una Roberto, pregunta.
Buenas noches Esta a es una todos. persona un poco conocida de ti, Osvaldo. Muy poco Sí. conocido. Pero él es conocido porque siempre me complica la vida. Me viene con la pregunta que me va a hacer, a ver. No, no, esto es suave, esto es suave. Yo quería saber si cuando hay isquemia cerebral, eh, ¿es posible revertir esa situación o manejarla o como que algo que se pueda hacer? Bueno, ese es un área más bien que el neurocirujano la aborda con mucho más profundidad. Isquemia, como bien lo dice el nombre, es una disminución en el riego sanguíneo de una área específica del cerebro. Eh, si es, todo va a depender de cuán severa sea la lesión. Si es si es una isquemia que se ha producido por un bloqueo de de una arteria que suple un área vasta del cerebro, pues en realidad allí va a ser, a menos que se logre a través de una intervención quirúrgica que en poco tiempo restaure el flujo sanguíneo, en ese caso quizás la persona tiene la posibilidad de recuperar eh, gran parte de sus funciones, pero como eso usualmente no es lo que sucede, usualmente la persona llega al quirófano con un tiempo de retraso, pues más bien nosotros los psiquiatras tenemos que ver con las secuelas de esas isquemias. Si la isquemia es menor, el cerebro tiene la capacidad eh, por lo que hemos estado hablando, de la plasticidad, tiene la capacidad uno de promover en su cerebro que su cerebro haga nuevas conexiones. Toma más tiempo en la persona de más edad. Acuérdate que hablamos aquí de que después de los 25 años, en realidad ya hay gran parte del proceso de poda neural ya ha sucedido. Pero por la plasticidad sabemos que nosotros pensábamos en el pasado, todos los que estamos en la neurociencia pensábamos que una vez se llegaba a cierta edad, uno llegaba a pasar los 25, los 30, 40 años, prácticamente ahí el cerebro se estancaba. No es así. Sabemos hoy en día que uno puede promover, sí, esa producción de nuevas conexiones, pero para eso hay que hacer lo que hemos estado hablando. Uno no se puede sentar en su casa entonces a solamente mecerse en una mecedora, sino que tiene que someter a su cerebro a estímulos constantes. Si por ejemplo, dependiendo de cuál área está siendo afectada, si es el área prefrontal, el área donde uno tiene las funciones más bien ejecutivas, pues lo ideal es que uno haga terapias donde las funciones ejecutivas sean las que se vean fortalecidas. Si en el área de la memoria, vamos a hacer entonces terapia para tratar de recuperar en el área del hipocampo, ante todo, recuperar mucho de los eventos que supuestamente debieran estar ahí en la memoria, y si no, la creación de nuevas conexiones que a través de imágenes relacionadas con los eventos que hemos olvidado, podamos recuperar esas imágenes o esas ideas o esos nombres que ya no recordamos. Es complejo, no es fácil, pero no es imposible cuando es pequeño el daño. ¿Responde a tu pregunta? Sí, 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 gracias, sí, muy bien, muy bien. Ok, Estamos satisfechos. Muy bien, ok, me pues alegro. Osvaldo queda comprometido. Bueno, Óyeme, necesitamos, mira, primero porque tú eres una voz autorizada. Ese es un elemento importante. Mucha gente haciendo ruido y a veces confundiendo más que lo que aporta. Entonces es muy bueno que un profesional de experiencia
nos ilumine y nos guíe. Y segundo, es necesario que la gente que tenga interés en cuidar su cerebro encuentre consejería y apoyo. O sea, porque también hay mucha información, pseudoinformación y abiertas mentiras Correcto. pululando. Y hay como dicen, los profesionales todos, también tenemos una responsabilidad social de que el conocimiento ilumine y de que tú sientas que por lo menos hiciste tu aporte. O sea, bueno, no se quisieron llevar, es una cosa, pero fueron advertidos. O sea, Correcto. y eso es lo que queremos con esta comunidad de Brain Fitness y bienestar. O sea, nosotros tenemos una herramienta que se puede renovar. O sea, se puede renovar. O sea, elementos que después vamos a hablar de ellos, como la neurogénesis, que se ha comprobado en personas de 90 años. Es decir, nosotros tenemos un cerebro que si lo cuidamos, puede estar renovándose e incluso rejuveneciéndose en la medida en que, ¿por qué? Porque se van generando nuevas cosas. Un elemento, por último, que te lo dejo de juego, es que la parte que más se parece al cerebro es el intestino. En el cuerpo humano, si tú ves la forma del intestino, ¿verdad? Los pliegues y el cerebro, tú dices, ¡huépale! Y eso, Bueno, hay una cosa interesante. Tú sabes que hay toda una corriente también de pensamiento donde tratan de establecer que la conexión del cerebro y el intestino es mucho más estrecha de lo que se pensaba. Y en gran parte eso parte de que sabemos que uno de los neurotransmisores, la serotonina, se produce en grandes cantidades, bastantes cantidades, en el intestino. Y la lógica te dice, bueno, si eso es algo que se produce ahí y el cerebro lo utiliza, pues tiene que haber una conexión. Pero eso, sí, eso todavía requiere de bastante estudio. ok, pues muchísimas gracias, Osvaldo, por Perdón, tu... don Aquino. Antes que don Osvaldo se retire, hay una cuestión que posiblemente él la trate con nosotros más adelante, y es la especialidad que se cree que tuvo el cerebro de Albert Einstein, que fue guardado, que creo que lo conservan todavía, para que tratemos un poquito de eso. Y la realidad es otra también, que es con respecto a los sentimientos, el sistema nervioso y el hígado, que algunas gentes dicen que no es el corazón el que guarda los sentimientos ni las angustias, sino el hígado, para que tal vez se pueda tratar eso de alguna manera científica y eliminar lo que es pueril y lo que no es cierto ni científico. Bueno, Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Aquiles, Bueno, buenas noches. ya te dejaron algunas encomiendas. bueno, lo del intestino sí que es algo, como te digo, muy llamativo, porque incluso en el inglés, en el idioma inglés, aquí se habla del gut feeling, la sensación del estómago, de lo intestinal, la sensación del intestino. O sea, que es una expresión incluso bien marcada de cómo las personas aquí eh, le atribuyen al intestino una función cerebral, decirlo así. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Osvaldo Fernández por habernos dedicado este tiempo, habernos nutrido con tanta información, habernos aclarado tantas cosas. Y como ustedes ven, lo esperamos de nuevo por acá próximamente. Ok, para seguir hablando de ese órgano tan importante que es donde está la identidad y el sentido vital nuestro. O sea, y es el único órgano que hasta ahora no se ha podido, ni se creo que se pueda trasplantar,
porque es donde está el sentido de lo que somos, está en nuestro cerebro. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos por escuchar.